¿Por qué tantos parecen odiar al cristianismo? El cristianismo es la religión más grande del planeta Tierra, pero también una de las más perseguidas, cuestionadas y rechazadas de la historia. ¿Cómo es posible que una religión que predica amar a los enemigos haya sido perseguida durante casi 2000 años y también sea recordada por algunos de los capítulos más controvertidos de la historia? En este video te mostraré a través de la historia las diferentes formas en que el cristianismo ha sido perseguido, rechazado y combatido desde sus primeros días hasta la actualidad, pero también intentaremos descubrir por qué ocurrió. Lo más extraño es que esa posición no comenzó cuando acumuló poder. Comenzó cuando era un pequeño movimiento formado por personas comunes. Porque sí, esta fe comenzó como un pequeño movimiento aparentemente inofensivo, sin ejércitos, sin riquezas, sin influencia política. Sin embargo, ¿qué tenía para provocar tanta resistencia? Desde los emperadores romanos que intentaron detener su expansión hasta los conflictos políticos, culturales y religiosos que continúan hasta nuestros días. Para entender por qué el cristianismo ha enfrentado tanta oposición a lo largo de su historia, primero debemos regresar al principio, al siglo I, a una época en que nadie imaginaba que aquel pequeño movimiento llegaría a convertirse en una religión mundial. Porque si observamos sus orígenes, el cristianismo parecía destinado a desaparecer. No nació en Roma, la capital del imperio más poderoso de la tierra. No fue impulsado por emperadores. No fue fundado por generales. No contaba con grandes recursos económicos. Y sus primeros seguidores tampoco pertenecían a las élites de la sociedad. Eran pescadores, artesanos, trabajadores comunes. Personas que desde la perspectiva del mundo romano tenían muy pocas posibilidades de cambiar la historia. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Aquella pequeña comunidad comenzó a crecer, primero en Judea, luego en otras provincias del Imperio Romano, y poco a poco personas de diferentes ciudades comenzaron a adoptar esta nueva fe. Pero mientras el cristianismo crecía, también comenzó a despertar sospecha. Y aquí encontramos el primer elemento importante de nuestra historia, porque los romanos toleraban muchas religiones. De hecho, el Imperio Romano estaba lleno de cultos, templos y dioses provenientes de distintos pueblos. En general, Roma no tenía problemas con que alguien adorara a un dios más. Entonces, ¿por qué el cristianismo fue tratado diferente? La respuesta está en algo que hacía el cristianismo único dentro del mundo romano. Los cristianos no decían que Jesucristo era uno de los muchos dioses dentro del sistema del mundo romano, sino que decían que era el único Señor. Y esa sola afirmación bastó para ponerlos dentro del radar del imperio más poderoso del mundo, ya que eso tenía implicaciones mucho más profundas de lo que parece, porque en Roma las religiones no eran solamente una cuestión espiritual, también era una cuestión política. El imperio romano permitía la diversidad religiosa siempre que los pueblos reconocieran la autoridad de Roma y participaran en ciertos rituales que representaban la unidad del imperio, entre ellos el culto al emperador. Para muchos romanos, eso no era solo una religión, era una señal de lealtad al Estado. Pero los cristianos no podían aceptarlo, porque si Jesús era el único Señor, ningún emperador podía ocupar ese lugar. Y eso comenzó a generar una pregunta incómoda dentro de las autoridades romanas. Si no aceptan nuestros dioses, entonces tampoco aceptan nuestra autoridad. Y desde ese momento la percepción empezó a cambiar. Lo que antes era solo una diferencia religiosa comenzó a verse como un posible problema político. Y lo que comenzó como una diferencia religiosa pronto se convirtió en un conflicto que Roma no estaba dispuesta a ignorar. Pero antes de cualquier persecución oficial, los romanos ya habían empezado a ver algo inquietante en el nuevo movimiento. Un grupo pequeño, sin poder, sin ejército, pero que crecía demasiado rápido como para ser ignorado. Y pronto algo ocurriría en Roma que cambiaría para siempre la forma en que el imperio vería a los cristianos. Durante los primeros años, la relación entre Roma y los cristianos no fue una persecución directa y organizada. Fue algo más ambiguo, sospechas, tensión, conflictos locales, pero aún no existía una política imperial diseñada para eliminarlos. Esto estaba a punto de cambiar. A mediados del siglo I, Roma se enfrentó a una de sus peores crisis internas. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó la ciudad. Varios completos quedaron reducidos a cenizas. Y con el caos llegó una pregunta inevitable: ¿quién fue el responsable? El emperador en ese momento era Nerón,
Aunque no existe una certeza absoluta sobre el origen del incendio, las fuentes históricas como Tácito relatan que el clima político era extremadamente tenso. Roma necesitaba un culpable. Es en este contexto donde los cristianos aparecen por primera vez como un grupo señalado directamente. Hasta ese momento eran vistos como una minoría extraña dentro del imperio, pero después del incendio se convirtieron en sospechosos, y no solo en sospechosos, sino culpables públicos. Según el historiador Tácito, Nerón utilizó a los cristianos como chivo expiatorio para calmar la indignación del pueblo. Lo que siguió no fue una simple tensión local, fue uno de los primeros episodios documentados de persecución contra los cristianos dentro de Roma. Algunos fueron ejecutados, otros fueron torturados públicamente y otros fueron utilizados como espectáculo para desviar la atención del desastre político. En ese momento, la imagen del cristiano cambia para siempre dentro del imperio. Ya no es solo un extraño, ahora es un enemigo del orden romano. Para entender por qué este grupo era tan incomprendido, hay que retroceder un poco antes de Roma, porque los primeros cristianos no surgieron como una religión completamente separada. Surgieron dentro del judaísmo del siglo I. Y en ese contexto ya existían tensiones internas entre distintos grupos judíos sobre la interpretación de la ley y la figura del Mesías. Algunos aceptaban a Jesús como Mesías y otros no. Y eso generó conflictos religiosos iniciales como expulsión de sinagogas y rechazo entre comunidades. Pero es importante aclarar algo. Esto no fue una persecución organizada a gran escala, sino una ruptura progresiva dentro de un mismo contexto religioso. Así que cuando Roma entra en escena, el cristianismo ya era un movimiento marcado por tensiones internas y rechazo externo. Pero lo que ocurrió en Roma después del incendio no solo cambiaría su destino, cambiaría la forma en que el mundo vería a los cristianos para siempre. Después de la persecución de Nerón, cualquiera habría pensado que el cristianismo estaba condenado a desaparecer. Después de todo, ¿cómo podía sobrevivir un movimiento sin ejército, sin riqueza y sin apoyo del Estado frente al imperio más importante de la tierra? Pero ocurrió exactamente lo contrario. Con el paso de los años, los cristianos siguieron creciendo, no solo en Roma, también en ciudades como Antioquía, Éfeso, Corintio y Alejandría. Y cada nueva comunidad daba origen a otra. Cada creyente compartía su fe con nuevos seguidores, y cuanto más se expandía el cristianismo, más difícil resultaba detenerlo. Esto hizo que distintos emperadores romanos en distintos momentos de la historia adoptaran nuevas medidas para detenerlos. Algunas fueron locales, otras abarcaron gran parte del imperio, pero todas tenían el mismo objetivo: detener el crecimiento de una fe que parecía no desaparecer. Sin embargo, cada persecución producía un resultado inesperado. Lejos de extinguirse, el cristianismo continuaba expandiéndose, y ese fenómeno desconcertaba a las autoridades romanas. ¿Cómo era posible que un movimiento perseguido continuara creciendo? ¿Por qué tantas personas estaban dispuestas a sufrir por una fe que podría costarles la libertad o incluso la vida? Con el paso del tiempo, Roma comenzó a comprender algo. El problema ya no era un pequeño grupo religioso, el problema era que los cristianos se habían convertido en un movimiento imposible de ignorar. Y entonces ocurrió algo que nadie imaginó. Después de intentar destruir al cristianismo durante siglos, los propios romanos comenzaron a cambiar su actitud. Lo que parecía imposible estaba a punto de ocurrir. El imperio que había perseguido a los cristianos estaba a punto de legalizar su fe. Y pocos años después haría algo aún más sorprendente. Durante casi 3 siglos, el cristianismo vivió entre periodos de relativa calma y momentos de intensa persecución. Parecía una batalla desigual. A un lado, el imperio más poderoso del mundo. Del otro, un movimiento que había empezado entre personas comunes. Todo indicaba que el resultado era inevitable, pero la historia tomó un rumbo que nadie habría podido imaginar. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I y el emperador Licinio promulgaron el Edicto de Milán. A partir de ese momento, el cristianismo dejó de ser una religión ilegal y obtuvo libertad para practicarse públicamente. Después de siglos de persecución, los cristianos ya no tenían que esconderse para reunirse, pero no fue el final de la historia. Con el paso de las décadas, el cristianismo fue adquiriendo cada vez más influencia dentro del imperio. En el año 380 después de Cristo, bajo el emperador de Teodoso I, el Edicto de Tesalónica convirtió al cristianismo niceno en la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí aparece una de las mayores ironías de la historia. El mismo imperio que había intentado destruir al cristianismo
terminó adoptándolo como su religión oficial. Pero ese cambio también trajo nuevas preguntas, porque cuando una fe perseguida comienza a relacionarse con el poder político, todo cambia. La iglesia comenzó a ganar influencia, los emperadores comenzaron a intervenir en asuntos religiosos, y con el paso del tiempo, algunas decisiones tomadas en nombre del cristianismo marcarían gran parte de la historia. Aquí nace una parte del debate que continúa hasta nuestros días. Muchas personas ya no juzgan al cristianismo únicamente por las enseñanzas de Jesús. También lo hacen por las acciones de quienes ejercieron poder en su nombre. Y esa diferencia será fundamental para entender por qué el cristianismo sigue generando admiración en unos y rechazo en otros. Pero si Roma ya no perseguía el cristianismo, ¿por qué la oposición al cristianismo no desapareció? Hasta este punto de la historia hemos visto cómo el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una de las religiones más grandes del mundo. Pero ese crecimiento también tuvo un precio, porque cuando una religión adquiere poder político, sus aciertos y sus errores dejan una huella en la historia. A lo largo de los siglos, muchas personas encontraron en el cristianismo esperanza, educación y ayuda para los más necesitados. Monasterios preservaron manuscritos antiguos cuando gran parte del conocimiento podría perderse. Se fundaron hospitales, orfanatos y universidades inspirados por ideales cristianos. Miles de misioneros dedicaron su vida a atender enfermos, a alimentar a los pobres y llevar educación a comunidades olvidadas. Pero esa no es toda la historia. También hubo momentos oscuros. Durante las cruzadas, miles de personas murieron en conflictos que mezclaron intereses religiosos, políticos y territoriales. En distintos periodos existieron juicios injustos y falsas acusaciones contra personas consideradas herejes. Y siglos más tarde, escándalos de impropicios sexuales cometidos por miembros del clero, especialmente dentro de la Iglesia Católica, provocaron una profunda crisis de confianza en millones de personas, y muchas víctimas tardaron años e incluso décadas en obtener justicias. Estos hechos dejaron una marca que todavía influye en la forma en que muchas personas perciben al cristianismo. Sin embargo, también es importante hacer una distinción. Los historiadores suelen diferenciar entre las enseñanzas de una religión y las acciones de algunas de las personas o instituciones que actuaron en su nombre. Con el paso del tiempo, muchas de estas situaciones dieron lugar a reformas, nuevas normas de protección, investigaciones independientes y cambios internos destinados a prevenir que este tipo de acciones se repitieran. Eso no elimina el daño causado, pero sí forma parte de la historia completa. Mientras todo esto ocurría, otro acontecimiento cambiaría para siempre el mundo cristiano. En el siglo XVI, la Reforma Protestante rompió la unidad religiosa que durante siglos había predominado en Europa. A partir de entonces, el cristianismo quedó dividido principalmente entre católicos y protestantes. Esa nueva división dio origen a nuevos debates, conflictos y en algunos casos guerras de religión, pero también impulsó profundas reformas dentro de la Iglesia Católica como dentro de la Iglesia Protestante. Por eso, cuando alguien afirma odiar al cristianismo, la pregunta más importante es si está rechazando las enseñanzas de Jesús o las acciones de determinadas instituciones, errores cometidos por algunos líderes políticos o acontecimientos históricos que ocurrieron hace siglos, porque esas no son exactamente la misma cosa, y entender la diferencia es esencial para responder la pregunta con la que comenzó este video. Después de recorrer casi 2000 años de historia, volvamos a la pregunta con la que comenzó este video: ¿por qué tantos parecen odiar al cristianismo? La respuesta corta sería decir que es porque ha sido perseguido desde sus primeros días. Pero esta respuesta estaría incompleta, porque la historia nos muestra algo mucho más complejo. En algunos momentos, el cristianismo fue una minoría perseguida por el poder político. En otros, estuvo muy cerca del propio poder. En algunos países, los seguidores fueron ejecutados por su fe, mientras que en otros fueron criticados por acontecimientos históricos asociados a instituciones cristianas. Y en la actualidad, ambas realidades siguen existiendo al mismo tiempo. En algunas partes del mundo, los cristianos continúan enfrentando violencia, encarcelamiento y restricciones por practicar su fe. En otras, la oposición se manifiesta principalmente a través de críticas, debates culturales o rechazo social. No son situaciones iguales, pero ambas forman parte de una misma historia. Entonces, ¿es el cristianismo la religión más odiada del mundo?
La verdad es que esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, porque el odio no puede medirse como se mide una población o un territorio. Lo que sí sabemos es que el cristianismo es la religión con mayor presencia global, y cuando una idea está presente en casi todos los países, influye en la cultura, la política, la educación y la moral de millones de personas. Esa enorme influencia hace que también sea una de las religiones que genera más apoyo y más oposición. Quizás, más que preguntar por qué el mundo odia al cristianismo, la verdadera pregunta sea otra. ¿Por qué las ideas que más transforman una sociedad son también las que despiertan las reacciones más intensas? Porque eso no ocurrió únicamente con el cristianismo. Ha ocurrido con muchas ideas que cambiaron el curso de la historia. Y entender esa diferencia es también entender un poco mejor la naturaleza humana. La historia rara vez es tan simple como nos gustaría. Detrás de cada crítica y de cada conflicto existen contextos políticos, religiosos y culturales que no pueden ser ignorados. Y quizás esa sea la mayor lección de este recorrido, que antes de aceptar una idea como completamente cierta, vale la pena volver a las fuentes, examinar la evidencia y dejar que la historia hable por sí misma. Porque solo entendiendo el pasado podemos entender realmente el presente. Y bueno, después de conocer esta historia, ¿crees que empezaremos juzgados por sus enseñanzas o por la forma en que algunas personas lo han representado durante siglos? Te leo en los comentarios. Besos.